Estos videos son posibles gracias a los miembros del canal. Un saludo a Daus Nigua, José Díaz, Fernando Carrión, Reinaldo Israel Aguirre Guerrero y a El Santo de Andrómeda. Gracias, ya que por ustedes son posibles estos videos. Esta historia comienza con nuestro prota corriendo cuando de pronto una flecha impacta en su cuerpo. Este se preguntaba sobre qué es la vida, pero ya no había tiempo para preguntas, ya que se encontraba frente al grupo que lo atacaba. El líder de estos ordenaba a sus hombres que lo revisaran, y mientras sujetaban a nuestro prota, uno de estos encuentra una reliquia sagrada. Ya sin más, el líder de estos ejecuta a nuestro protagonista. El prota solo le pedía a la madre de la corrupción que no se enoje con él, ya que era necesario que él muriera ahí, y mientras decía esas palabras, su cuerpo simplemente se ponía en pie, con esta misteriosa mano en su pecho. Con su propia mano tomaba su cabeza decapitada para ponerla en su lugar, y poco a poco sus heridas empezaban a sanar, como si nada hubiera pasado. Se nos explica que a la edad de 20 años, nuestro prota estaba demasiado ocupado y cansado para jugar videojuegos, y es por esto que había usado un editor para poder cambiar ciertas cosas de un juego, y así poder disfrutar como el sacerdote de la corrupción. Sin embargo, el sacerdote de la corrupción era el personaje más difícil de progresar, y por ende, el más difícil de jugar, ya que tenía el peor rendimiento del juego. Pero eso era lo que realmente emocionaba al prota. Cuando finalmente había completado todas sus misiones y acabado con sus materiales de progresión, él simplemente fue arrastrado hacia el juego para convertirse en su propio personaje. Ya en el juego, este poseía dos cosas, en donde la primera era la túnica de la Orden de la Corrupción y una misteriosa mano en su pecho, que es la diosa a la que él servirá, la Madre de la Corrupción. Debido a esto, el prota aceptó que realmente había ingresado en el juego. Se nos revela que su cuerpo fue genéticamente mejorado y modificado por drogas, tenía capacidades físicas mejoradas y 5 sentidos sensibles, y un cuerpo imperecedero a todas las cosas excepto a la divinidad. De regreso al presente, se nos revela que el prota solo poseía un único problema, el cual era que su cuerpo no era capaz de sentir e incluso saborear nada. Más tarde, nuestro prota, de nombre Marnak, llega a un gremio de aventureros, en donde la recepcionista le hacía entrega de su identificación. El prota buscaba algún trabajo en ese lugar, y mientras ésta buscaba algo para Marnak, este nos explica que dentro de ese lugar decidió hacerse pasar por un miembro de la Orden de la Preservación, y que si algún miembro de otra orden fuera en el momento en que personifica a un miembro de otra orden, su dios se habría puesto furioso y lo habría marcado con una marca que solo los miembros de esa orden lo pueden ver, un sello de castigo. Dice también que la Orden de la Corrupción era enemiga de todas las demás órdenes, y él, que es odiado por todos, es su único seguidor. El prota logra conseguir un trabajo, el cual consiste en descubrir la razón por la cual los granjeros estaban desapareciendo, ya sea cazando bandidos o monstruos. Más tarde se ve cómo el prota ya estaba en compañía de un gran grupo de mercenarios. Este gordito llamado Pierre trataba de saber más del prota, pero Martan, el jefe del grupo, cortaba con la conversación. La diosa de la corrupción le pedía a Marnak que acabara con todos allí. Este último le pedía que los califique a cada uno con dedos, explicando que cada dedo le otorga cierta cantidad de puntos de dignidad, y una vez que lograba 10.000 puntos, él sería capaz de ganar una autoridad. Y es así que gracias al sistema, Marnak había logrado absorber la divinidad de la reliquia sagrada de antes y ganar una autoridad, aunque actualmente solo existían 12 reliquias en el mundo, y la Madre de la Corrupción le había informado que si lograba conseguir todas las reliquias, todos sus deseos se cumplirían. Y es por eso que Marnak desea pedir el deseo de recuperar el sentido del gusto. En eso Pierre se le acerca para seguir su conversación,
pero en ese momento el grupo es atacado por una lluvia de flechas, las cuales atravesaban a todos sus compañeros. Marnak toma a Pierre y lo arroja lejos del lugar, y en el siguiente segundo más flechas atraviesan el cuerpo del prota, haciendo que caiga en la nieve. En su mente, este se decía que son bandidos y que lo más fácil sería hacerse el muerto y recoger su divinidad, pero se levanta y toma una espada, mientras le dice a la diosa que suele hacer este tipo de cosas. Marnak, sin perder el tiempo, se abalanza contra uno de estos bandidos que se encontraba en los arbustos, decapitándolo fácilmente. Ante esta situación, el capitán de esos bandidos da la orden a sus camaradas que los sigan para hacer un ataque combinado. Mientras el capitán de estos ataca a Marnak, este esquiva todos sus ataques y hacía que su diosa los calificara, y se sorprendía al saber que el capitán de estos bandidos poseía 2 dedos y medio, calificación misma que aquel guardabosque que lo decapitó al inicio de la historia. Seguía la lucha y sus espadas chocaban sin parar, hasta que la espada del prota termina siendo partida a la mitad, y por eso el bandido se burlaba de nuestro prota, ya que daba por hecho su victoria, proponiéndole dejarle vivir si simplemente se marchaba y dejaba que ellos hagan su último trabajo. Pero el prota solo sonreía mientras le decía que lo mejor es que se marchen en ese mismo instante, y así él será misericordioso y no acabará con ninguno de ellos. Pero en ese momento una flecha entra en su cabeza, aparentemente acabando con su vida. El jefe de los bandidos elogiaba a sus hombres por tan buen disparo, y todos se encontraban felices por haber acabado con Marnak. Sin embargo, nuestro prota se levanta mientras todos lo miran, sorprendidos. Ya de pie, ellos estaban totalmente incrédulos, sin comprender cómo era posible que aún siga con vida. Después de recibir una flecha en su cabeza, Marnak ya no los iba a dejar ir, empezando a rezar a la madre de la corrupción para acabar con todos esos bandidos. Mientras el prota rezaba, un aterrador poder empezaba a rodear el lugar, y los bandidos sabían que estaban en peligro y debían huir de allí, por lo cual su líder les gritaba que se retiren. Por lástima, ya era imposible, porque estaban atrapados en un muro que los rodeaba y no les permitía escapar. Se explica que la línea en la que los vivos no pueden pasar es una autoridad que el sacerdote de la corrupción debe activar antes de comenzar a desatar su poder, ya que impide que los vivos escapen y oculta la divinidad de la corrupción. Por eso, a pesar de sus intentos, no lograban romper esa barrera. Al poco tiempo, un horrible monstruo era invocado por el prota, el cual mata de un solo golpe al capitán de esos bandidos. Los demás, al presenciar esa horrible escena, se cagaban del miedo, pero sin ningún remordimiento, el prota le ordenaba a la invocación que acabe con todos y solo les deje sus cabezas intactas. Después de eso se acerca a los cadáveres y decía que no puede absorber los puntos de divinidad, ya que sus cuerpos desaparecerían, y eso podría levantar sospechas a los miembros del gremio, que irían a investigar, por lo cual decidía salvar la vida del gordito para que él mejore su reputación, pidiéndole a la madre de la corrupción que detenga el avance de sus heridas. Pasamos a un templo donde un soldado reportaba a una sacerdotisa sobre lo ocurrido con la reliquia sagrada. Esta le preguntaba qué pasó con aquel que robó la reliquia, a lo que este le dice que fue decapitado, refiriéndose obviamente al prota. Esta dice que es el momento de emprender un viaje, ya que irá de peregrinación, ya que hay alguien a quien quiere conocer. Se nos explica que hace 10 años las órdenes religiosas habían recibido una profecía sobre que el fin llevará la corteza de la vida para caer sobre el mundo. Después pasamos con el prota, que lograba llevar a Pierre al gremio y entregarlo a estos guardias para que lo ayuden. El prota, además de eso, también llevaba las cabezas de estos bandidos, ya que aquello era la misión que él había aceptado, y ante eso, aquella recepcionista de pelo rojo, que estaba asombrada por lo poderoso que es el prota, lo invitaba a que pasara la noche en su casa, mientras la madre de la corrupción le pedía locamente que la asesinara.
Al día siguiente, por mala suerte, no pasó nada. El prota despertaba en la cómoda cama del gremio de aventureros. La recepcionista llegaba a la habitación del prota y le informaba que el señor de la ciudad quiere verlo, ya que el jefe de esos bandidos que el prota había matado era el manastro de ese señor, dejando al prota sorprendido. Ya en la sala del señor de la ciudad, el prota se sorprende al verlo, ya que la madre de la corrupción lo marcaba con una X, lo que significa que esa persona no era un ser vivo, sino más bien un demonio, y es debido a eso que nos explican que los demonios son entidades de grandes poderes, pero que necesitan de un contrato para vagar libremente por el mundo, como un humano normal. Los dioses odian a los demonios que dan tanto como toman, por eso los llamaron demonios en primer lugar, y declararon que son malvados. Las iglesias alrededor del mundo crearon tiempos de caza de demonios. Ya en el presente, el prota le sonreía al señor de la ciudad, el cual se asombraba, pero también comprendía que Marnak no es de la orden de la preservación. Por eso se presenta como espera rastrera, a lo que el prota también se presenta. El demonio también se sorprende, ya que no sabía que quedara alguien vivo de esa orden, invitándolo a sentarse. El demonio le dice que no lo mandó a llamar por ninguna razón en particular, pero que quería saber cómo murió Galat, el líder de los mercenarios que estaba con él. El prota le explica y el demonio le dice al irse que se encargará de pagarle por sus esfuerzos. El prota vuelve donde la recepcionista del gremio de aventureros, donde ésta le dice que salude a los de la orden de la enseñanza. El prota no quiere saludar a esos locos, pero cuando los ve, la madre de la corrupción le avisa que uno de ellos tiene una reliquia sagrada. Estos se acercan al prota y comienzan a presentarse. Este se llama Orbis, el grande se llama Cornu y la chica Petina. Nuestro prota mantiene el personaje presentándose como de la orden de la preservación, dándose cuenta que ellos también se alojarán ahí, viéndose una sonrisa en el prota, ya que tendrá la oportunidad de robar su reliquia sagrada. Estos se despiden, ya que tienen que ir a ver el señor del pueblo, o sea, al demonio con el que habló el prota. Mientras la recepcionista coquetea con Marnak, Cornu regresa y Marnak le pregunta por qué no fue con ellos. Este dice que muchos señores del norte no tienen una buena impresión de él por su pueblo, que solo presentó sus respetos, mientras se ve que los otros dos van a ver al señor del pueblo. El prota quiere que le digan en verdad por qué van a visitar al señor del pueblo, a lo que Cornu le dice que en realidad están siguiendo la profecía que recibieron hace 10 años, en donde el mundo se va a sumergir en una gran calamidad. Por eso andan buscando indicios de demonios. El prota le pregunta si van a ver si el señor del pueblo es un demonio, a lo que Cornu le dice que no, que Orbis solo intenta comprobar que no sea así, ya que tiene la habilidad de comprobar si alguien es un demonio o no, usando su reliquia sagrada. Lo próximo que se escucha es una gran explosión y viéndose un enorme demonio salir de la habitación del señor del pueblo. Orbis impacta un poderoso ataque creando una gran explosión. En eso pasamos con Cornu, que le dice al prota que debe ir a ayudarlos, pero Marnak sale disparado a buscar a la recepcionista. Cuando la ve, la carga en sus brazos y sale corriendo con ella, mientras le pregunta dónde está el médico del pueblo, donde se encuentra el gordito Pierre, evitando pelear contra el demonio. Cuando este llega donde está el gordito, lo carga y le dice a la recepcionista que se sujete a él, saliendo disparado de ahí, llevándolos a un lugar seguro. Cuando Marnak llega a un lugar seguro, los deja y sale corriendo a donde se encontraba la pelea contra el demonio, viendo a Cornu hecho mierda y sin manera de sobrevivir. Marnak pregunta por la chica que andaba con ellos, pero ya esta estaba muerta y solo Orbis se encontraba luchando todavía contra el demonio. Cornu le dice que hay una manera de acabar con el demonio y es una reliquia que llevaron de los orbes de sacerdotes, la espada blanca, que si se clava en la cabeza del demonio, este morirá, muriendo Cornu en ese mismo momento. El prota le dice a la madre de la corrupción que acabará con ese individuo, obteniendo 100 puntos de santidad. Orbis sigue atacando al demonio y de un salto se ve al prota que clava su espada
en el demonio. Orvis intenta acabar con el demonio, pero el demonio usa el giro de la muerte, haciendo que el prota caiga al suelo. Pero Marnak seguía vivo, y para su suerte, a su lado se encontraba una reliquia sagrada que no duda en tomarla para dársela a la madre de la corrupción, la cual le otorgará un nuevo poder. Luego de tomar esa reliquia sagrada, el prota se la da a la madre de la corrupción para que le dé una nueva habilidad, y luego de rezarle un poco, logra romper el sello de esa reliquia. Marnak da 10.000 puntos de divinidad de los 11.000 que poseía para obtener una nueva autoridad llamada Testos de la Corrupción, que es simple pero poderosa, la cual consiste en que surgirán en su cuerpo unos tatuajes verdes que aumentarán todas sus habilidades físicas. Le resulta muy útil en esta situación. El prota se pone de pie, ya que la pierna que estaba aplastada por la caída ya ha sanado. Ve a su lado el cuerpo sin vida de Orvis, producto de esa caída. El prota solo desea que descanse en paz. Ve al demonio a lo lejos y solo piensa que los sacerdotes de la enseñanza que provocaron todo este lío ya están muertos. Mientras dice todo esto, comienzan a salirle las marcas de su nueva habilidad, corriendo al combate esquivando un ataque de la cola del demonio y viendo más adelante la espada blanca. El demonio pretendía hacer el giro de la muerte otra vez, pero ya el prota lo esperaba, evitándolo. Se ve que debido a la habilidad activa, el prota tose sangre, pero sin perder el tiempo, salta y toma la espada blanca, pensando en las últimas palabras de Cornu, que si le clava la espada blanca en la cabeza el demonio debería morir. Se lo pasa por el culo, obvia todo eso y despierta a Lord Tredon, para la sorpresa de todos. Lord Tredon solo dice que en serio, conocer a nuestro prota fue la mayor bendición que él podía haber esperado. Vamos con la sacerdotisa de pelo azul que había ido junto a este tipo al lugar donde fue decapitado Marnak. La chica usa su autoridad para ver si ven el cuerpo del prota, pero no tienen éxito. El viejo que lo decapitó dice que bestias salvajes devoraron y llevaron su cuerpo. Esto sorprende a la chica, la cual se pregunta si eso es posible. Da las gracias al viejo, pero le pide otro favor, y es que le diga los nombres de todas las ciudades cercanas. Volvemos con nuestro prota, que al día siguiente se dirige donde Lord Tredon. El prota nos cuenta que después de que todo se arregló, Lord Tredon le dijo a todo el pueblo que Marnak acabó con el demonio y lo salvó, ganándose el apodo de degollador de demonios. Además que Erin, la recesionista, le ha encantado el apodo y no lo deja de llamar así en público. Luego de eso, el prota le dice que le sorprende que pueda usar esas prótesis de madera también, a lo que Lord Tredon dice que solo cojea cuando está delante de otras personas y que para moverse naturalmente necesita pagar un gran precio, el cual es que quedará calvo dentro de unos meses. Luego le dice que recibió un trabajo y que el solicitante preguntó especialmente por él. Después de escuchar las historias del degollador de demonios, este le dice que tiene que ver con las reliquias sagradas del antiguo imperio y que la recompensa sería 5 monedas de oro enteras, las cuales se pagarán por adelantado, y que si ellos consideran que él fue de gran ayuda en sus esfuerzos por explorar las ruinas, le darán una de las reliquias descubiertas. El prota sonriente acepta el trabajo. Se nos explica que la mayoría de los artículos que se consideran de alto rango en este mundo son reliquias del Imperio Antiguo. Más tarde, el prota se encuentra con las personas que llevarían a cabo la misión. El líder de estos es Carmen Baltus, el hijo ilegítimo del hombre de los lobos negros, lo cual sorprende al prota, porque no tenía idea de que eso había sucedido, ya que pensaba que después de que él perdió a su esposa, se quedaría solo. Los otros dos serían la maga, que será la que guiará a las reliquias antiguas, llamada Tunisa, y el otro Sucus, un tipo grande con el que se puede contar, de la tribu Unihorn. Después de las presentaciones, deciden partir, ya que durarán 2 días a pie. Cuando llega la noche,
y hacen una fogata, Marnak estaba hablando con Carmen, donde dialogaban sobre los gustos de Carmen, que le gustan las chicas con tetas enormes. En toda la plática, tanto el prota como Carmen se sentían como si estuvieran hablando con un viejo amigo. A la mañana siguiente, cuando retomaban su camino hacia el Imperio Antiguo, tiempo después llegan a las ruinas. Se nos explica que para llegar a las ruinas del antiguo imperio, solo tienes que conseguir la llave, luego ir a las coordenadas escritas, leer el idioma escrito en la llave y finalmente empujar la llave en el aire, aunque solo los magos pueden leer el idioma antiguo escrito en la llave. Por eso la presencia de un mago en la exploración es indispensable. Pero lo que no sabe nadie es que el prota puede leer el idioma antiguo dejándolo en secreto. Cuando entran en las ruinas se dan cuenta que es un lugar mucho más grande que el que habían escuchado, y los rumores dicen que debe estar lleno de muchas reliquias. Cuando estos iban caminando, al rato se encuentran con una enorme puerta donde decía que prueben la sangre real que corre por sus venas. Como no había nadie con sangre real, Tunisa dice que deben prepararse para una batalla, encontrándose con estos monstruos, los cuales son eliminados bastante fácil. Nuestro prota hace un ataque rápido con su espada, pero es sorprendido por uno, al cual logra detener su ataque, pero sin perder el tiempo, Carmen lo elimina de un flechazo en la cabeza. Lo malo es que comienza a haber problemas en el grupo, ya que Sucus y Tunisa comienzan a discutir porque esta quiere llegar al final de las ruinas rápido, pero Sucus quiere descansar. Estos discuten un poco hasta que Carmen los detiene y decide que descansen por un momento. Cuando ya se van, algo pasa que hace que las puertas se cierren, apareciendo este monstruo. Tunisa, un poco sobrada, prepara un gran hechizo y aunque Carmen y los demás querían detenerla, esta le lanza el ataque, creando una explosión que no le hace nada al monstruo, el cual prepara un poderoso puño con el cual asesina a Tunisa en frente de Sucus. El prota le grita que salga rápido de ahí, pero es muy tarde, ya que Sucus recibe un golpe que acaba con él. Después de eso, el prota le pregunta a Carmen si quiere vivir, a lo que este con dificultad dice que sí, recibiendo un golpe de inmediato por parte del prota, que lo noquea, y sin perder el tiempo le pide a la madre de la corrupción que invoque al monstruo de antes, ya que no había tiempo para rezarle. Desde que es invocado, ataca al monstruo de piedra. El prota aprovecha y se lleva a Carmen a un lugar apartado de la batalla, mientras le dice a la madre de la corrupción que esta situación, se mire por donde se mire, es buena, ya que ha adquirido 1000 de divinidad por parte de ambos muertos. Cuando deja a Carmen, dice que es hora de dejar de jugar, abalanzándose contra el monstruo, acabando con este de un solo ataque. Cuando el prota ya le estaba dando las gracias a la invocación, la madre de la corrupción le muestra que están apareciendo más monstruos de piedra. Lo próximo que vemos es a Marnak junto a Carmen, lejos de ese lugar. Carmen despierta preguntando si todos murieron, a lo que el prota dice que sí, pero que no se desanime, que ellos fueron contratados y sabían que esto podía pasar, a lo que Carmen le dice que le devolverá este favor con el apellido Baltus. En ese momento se nos explica que el prota huyó del combate, abriendo una puerta con su poder y pateando a Carmen dentro, dejando a la invocación recibiendo una paliza. Tiempo después, estos llegan al final de las ruinas. Cuando estos entran, ven a una espada con estilo de motosierra y una especie de collar. Carmen se le acerca a Marnak y le dice que está un poco avergonzado, pero que le gustaría pedirle un favor, y es que le dé el collar, que cuando salgan se asegurará de compensarlo, a lo que Carmen le dice que ese collar es un artículo llamado la guía de sangre, que mientras viertas tu sangre en ese collar, si piensas en los parientes de sangre que estás buscando, el collar se traga la sangre y apunta en la dirección de sus parientes, confesando de que busca a su madre a la que nunca conoció. El prota, con una pequeña risa, le dice que si entonces se puede quedar con esa espada. Cuando estos salen de ahí y cae la noche, en la fogata Carmen se quita el collar y usa su sangre para ver si su madre está viva, quedando sorprendido ya que está viva y se encuentra al oeste, pidiéndole a Marnak extender su contrato hasta que él encuentre a su madre, que le dará una gran recompensa y obviamente se hará cargo de todos los gastos. Marnak se lo piensa para no verse como un don nadie, pero termina aceptando.
Cuando el prota vuelve al gremio, Eren sigue el coqueteo dándole una placa de mercenario de plata, exigiéndole que le diga que la verá pronto. Pero nuestro prota piensa que no puede prometerle eso, ya que vive una vida a la deriva. Eren entonces le dice que si sigue así no podrá tener citas nunca, así que ella le dice que lo verá de nuevo cuando tenga la oportunidad. Luego Marnak se dirige donde Lord Tredon, que ya se encuentra calvo. Este le hace entrega de esta carta de presentación por si alguna vez se mete en problemas, pueda conseguir ayuda de su amigo, pero que tenga cuidado ya que ese amigo es muy molesto, por lo que recomienda no ir a visitarlo. Ya de camino a la capital, Carmen le cuenta a Marnak que ya han pasado varios días desde que partieron, quedándoles mediodía para llegar a la ciudad de Kelton. Mientras Carmen habla, el prota piensa que a la madre de la corrupción no le gusta mucho Carmen y que la única razón por la que están juntos es porque posee 3 dedos y medio, sabiendo que cuando se coseche podría tener un poder divino equivalente a un humano con 4 dedos de poder divino. Además de que le gusta esa personalidad alegre, por eso quiere mantenerlo vivo. En ese momento el prota se percata de algo y saca su espada. Cerca de ellos hay una explosión de donde aparece esta araña de nieve, la cual los ataca, pero el prota le corta una pata mientras dice que al usar esa espada necesitará un lugar donde pueda lavarla, ya que después de todo la carne es muy pegajosa. Vamos con la chica de pelo azul que anda buscando al prota con este dibujo. Se le enseña a Lord Tredon, el cual pregunta quién es este tipo, preguntándole por qué la llama azul de la religión de la llama lo sigue. La chica le contesta que por razones personales. A eso Lord Tredon le dice que lo siente, pero que no puede pensar en nadie más, y que si eso es lo único que ella necesita, que entonces puede irse, que está en medio de un día ajetreado, por lo que es difícil darle más tiempo. Esta se levanta y se marcha, mientras Lord Tredon piensa que no cree que lo esté siguiendo por buenas razones. Después pasamos con el prota, que había hecho un mierdero de todas esas arañas de nieve, y deciden ir a la ciudad para limpiarse allí. Cuando van llegando, estos guardias se quedan asombrados, ya que no saben cómo han llegado hasta ahí. El prota le dice que vinieron a pie, y el guardia dice muy agitado que Kelton ha tenido bloqueado todos sus caminos durante 3 días por los monstruos. El prota, un poco más serio, le dice que si puede darle más detalles. Este dice que literalmente las incursiones de monstruos alrededor de la ciudad se han vuelto más frecuentes últimamente, y que sin embargo, si miras las huellas del ataque, faltan los cuerpos y objetos. Carmen piensa que es muy extraño, ya que la araña de nieve es un monstruo que succiona los fluidos corporales de sus presas, por lo que no puede ser que no haya ningún cadáver. A la conversación llega este guardia que dice que el señor Strain quiere verlos, ofreciéndose a guiarlos a la mansión. Una vez allí, vemos a este tipo que está muy contento de tener al sacerdote Marnak, el degollador de demonios. Este les dice que el asedio no es un mero ataque de monstruos, que fue obra de un adorador de espíritus malignos, explicando que no es demasiado grande el asedio de una ciudad, pero que al menos 4 religiones diferentes dicen que están cooperando y asediando a Kelton, y que no importa cuánto lo piensen, ya que Kelton es solo una ciudad ordinaria, sin nada especial, y que todo eso comenzó cuando fue puesto como señor, comenzando a llorar, diciendo que si su padre viviera, podría haber hecho un gran avance de alguna manera, ya que la moral de los soldados es lo suficientemente buena, por lo que la situación no es tan mala. El problema es el repentino asedio. El hecho de que Kelton estuviera aislado es algo que nadie sabe. Por eso quiere pedirles que luchen contra el asedio de los monstruos y entreguen las noticias a otras ciudades. El prota le dice que lo ayudará con eso. Ya a solas, el prota dice que nunca pensó que obtendría algo aquí que solo se puede encontrar
en el desierto occidental, diciendo que ya no tiene que preocuparse por lavarse la cara después de hacer una matanza, pensando que en realidad la razón por la que aceptó la solicitud del Señor, que parecía una molestia, fue porque se preguntaba si esto era una alarma para anunciar que la misión principal había comenzado. Y que la parte decisiva que lo hizo pensar así es que 4 denominaciones diferentes están trabajando juntas. En general, espíritu maligno es un nombre que suena mal con solo escucharlo, pero en realidad el nombre no era nada especial en este juego. Si simplemente eres clasificado como un dios maligno por los dioses de la denominación principal del continente, la etiqueta se te pegará naturalmente. Como beneficio adicional, sigue todo tipo de persecución. Sin embargo, una cosa es clara: entre los que sirven a los espíritus malignos, las personas cuerdas son raras. Por eso, a diferencia de las principales denominaciones que cooperan sin tener en cuenta las condiciones cuando se trata de oponerse a los espíritus malignos, no hubo cooperación entre las religiones que adoran a los espíritus malignos. Es por eso que es sospechoso. Las religiones que adoran a los espíritus malignos cooperan entre sí para citar una ciudad. Lo próximo que vemos es al prota junto a Carmen y otros guardias siendo perseguidos por monstruos. Marnak le dice a Carmen que si siguen así los atraparán. Por eso se lanza para crear una distracción mientras se ríe, dejando a todos sorprendidos, ya que el gran número de enemigos es demencial. Pero nuestro prota, con una sonrisa macabra, dice que su actuación fue de un alto nivel y que ahora va a encontrar el lugar donde se esconde el seguidor del espíritu maligno que envió estas cosas.